hay un campeón que se lleva prácticamente todos los reconocimientos, los buenos, y vamos a hablar también de alguno malo que ocurrió por ahí, pero Toluca demostró que es ser el equipo que arrolló el 2025. Se llevó, excepto algún torneo internacional, decía el turco que quería haber hecho más en la Leagues Cup, pero queda muy claro que se llevó todo el 2025, fue el mejor equipo. Y de aquí tenemos que hacer algunas preguntas muy puntuales, como ¿es acaso el turco Mohamed el mejor técnico de 2025? También habría que decir que sí. No alcanzamos a comentarlo en el podcast, y no es que además sea nos tengamos que colocar en un escenario de buitres o de hienas, de tratar de aprovechar lo que ocurrió entre Mohamed y David Faitelson para nosotros empezar a arrancar tiras de carne viva para arrojársela también a la audiencia, ¿no? Pero me parece que el turco en lo futbolístico, en el manejo del equipo, en el manejo de los jugadores, fue superior a todos. Nadie le pudo discutir, y no solamente hablando de los títulos, sino también de los ejemplos puntuales de lo que se manifestaron algunos jugadores. El primer semestre, bien, lo hizo muy bien Toluca en una final donde la verdad Rafa América ya no le alcanzó para competir al mismo nivel. Por supuesto que el turco fue el mejor entrenador, por mucho, aquí sí fue por mucho, ¿no? Porque había prospecto para el segundo semestre en el caso del Arcamón, que todos queríamos ver al Arcamón de Cruz Azul, me parece que queda ahí muy poquito. Torrent, después del Mundial de Clubes, decíamos, el Rayados de Torrent puede que dé algo, ¿no? Y que termine siendo el que anime en la Liga Mexicana, Rayados siendo Rayados. Y Tigres, que tenía dudas con el proceso de Pizarro, creo que también fue de los equipos que tuvo sus momentos en la liga. Es cierto, acá me han venido a cantar que sí, el tema del que mejor defendía. En el primer proceso de Pizarro, que es lo que yo hablaba en el podcast pasado, le costaba trabajo el tema de defensa. Después ajustó y Tigres logró ser uno de los equipos que menos goles recibieron. Eso lo entiendo. Pero después estos están como en un mismo nivel. Y Jardine también como que le supo tomar la medida al turco Mohamed, y arriba está el turco y Toluca, ¿no? Digo, la final fue muy pareja, fue muy buena, muy entretenida, pero Rafa, Toluca dominó de principio a fin el torneo. O sea, fue mucho mejor que la mayoría de los equipos, no se le vio ni siquiera como tambalear. Inclusive veía que le preguntaban al turco, ¿en qué momento te sentiste en peligro en la liguilla? Él dice que con el gol de Gorriarán en el Volcán en la ida, pero no mencionó otro momento, ¿no? Digo, él sabía el equipo que tenía y el trabajo que había hecho. Sí, y vamos, ya lo platicamos en el podcast pasado, el desfile de jugadores, la cantidad de jugadores mexicanos, hablábamos del caso de Virgen, la forma en la que hace el cobro, hablábamos de Santiago Simón, un tipo que realmente tienes dos pies izquierdos para jugar al fútbol, y que sin embargo en el momento importante lo resolvió de manera maravillosa. Aquí tengo una pregunta: si tuviéramos que elegir al segundo, yo te pongo, es Al decir, segundo mejor técnico, descarto al segundo mejor técnico del torneo. Y no te va a gustar lo que voy a decir yo, pero yo se lo daría por encima de Pizarro a Gabriel Milito. sí. ¿Por qué no me va a gustar? Es que tienes toda la razón. A ver, a Guido Normal. le ayuda mucho la chamba Guiñac, ¿no? Y Nahuel Guzmán. Lo vimos, es normal, es un técnico con Y muy la poca nómina. experiencia, pero Milito con un plantel corto hizo muy, porque además hizo jugar agradable a Chivas, porque fue un equipo que entretenía, porque a varios los trató de llevar a un buen nivel, no con todos pudo, pero sí. ¿Lo pondrías al mismo nivel del turco o sí abajo? No, yo creo que en segundo término, no, no, lo del turco es inalcanzable, ¿no? Pero a ver, Gabriel Milito además tuvo que lidiar con estorbos, con lastres. Gabriel Milito tuvo que lidiar con la presencia de Chicharito. Gabriel Milito tuvo que lidiar con tipos como Alan Pulido.
Gabriel Milito tuvo que lidiar con una serie de situaciones complicadas, tuvo que lidiar incluso con la lesión de la hormiga González. O sea, sí es algo que hay que valorar de Milito y sobre todo, por ejemplo, la forma en la que ha hecho a jugadores como Luis Romo. Espero que tenga Campillo ya totalmente sano y que las intenciones de fortalecer, pero eso lo veremos en otro podcast, ¿no? Lo que viene por delante. Yo hoy sí se lo doy a Gabriel Milito por encima de los dos subcampeones del 2025. Sí, ya sé que los americanistas van a decir que estamos locos o que yo estoy loco, pero pues igual, no sería nada extraño, estricto ni novedoso. Así que sí, yo me quedaría con Gabriel Milito. Y sobre el otro tema, porque nos preguntan de ello, insisto, no es agradable hablar de alguien y de un conflicto entre un comunicador y un técnico. Desde donde nos conozco a los dos, yo tengo una propia percepción de esto, que no sé si tú eventualmente compartas, Eddie Patiño, pero a ver, eh, eventualmente, cuando llega a haber una idea, es difícil tener amigos en el fútbol. Cuando tienes el trabajo, el oficio de comunicador, sobre todo de reportero, es difícil tener amigos con la gente del fútbol. Y me parece que el turco reaccionó de esa manera tan equivocada, tan incorrecta, porque sintió que alguien a quien, con el que tenía una serie de situaciones de afecto, de confianza, de abrirle las puertas de su casa, de abrirle los sentimientos, muchas entrevistas que le llegó a hacer David, le dolió más eso. O sea, no le hubiera dolido si cualquiera de los otros 900 pelagatos en los que estaríamos nosotros, opinamos de esa manera. Pero al turco le dolió que alguien que consideraba de su familia le haya lastimado de esa manera. Creo que fue por ahí el Sí. exabrupto del turco Mohamed, ¿eh? Y bueno, pues por lo demás, ya analizar si los términos que utilizó David, pues eso ya es una cuestión que tendrá que resolver en la selección de palabras y en la selección de ideas para juzgar el trabajo de un técnico, que ahí estoy de acuerdo eventualmente con lo que dijo Mohamed. Ahora, también vamos al escenario. Yo hago la apuesta, ¿eh? Yo defendía que Toluca y el Turco iban a ser tricampeones. Después de este desplante y de mandar a donde mandó prácticamente a toda la empresa y donde mandó a toda esa gente que estaba en la Sí. cancha en Y los ese mandó momento, lejos. a mí me parece muy, muy lejos. Y me parece que se acabó, se acabó. O O sea, sea, ¿ves represalias sabemos que para el hay turco mecanismos. Mohamed después de ese desplante y esa Claro, mentadita de madre general? no no le van a permitir que vuelva a ser campeón y no le van a permitir que vuelva a tener una tribuna semejante para otro desplante similar. Creo que, y mira que pues, coincidíamos en que estaba muy cerca de tener un proyecto, y lo tiene, un proyecto amarrado para ser tricampeón. Pero vamos, tú sabes cómo se maneja el arbitraje en México, tú sabes cómo se maneja el fútbol en México, y yo creo que el Toluca y el Turco, que si bien gozaron de algunas facilidades o comodidades arbitrales en ciertos momentos, como lo han gozado todos los equipos del fútbol mexicano, bueno, yo también creo que ahora lo van a bloquear, ¿eh? Lo van a boicotear. Estoy Ahora, seguro que va a Rafa, haber si un si sabotaje. eso pasa y es evidente, que yo sigo, voy a poner mi buena voluntad en pensar que eso no va a pasar, pero supongamos que Ajá, pase, yo creo que el turco se va, ¿eh? Si él ve que de una u otra forma lo están saboteando o están impidiendo que él, mediante su chamba, haciendo bien las cosas, lo vayan ahí como perjudicando con el arbitraje, tú sabes que el turco, uno no se tienta el corazón cuando algo ya no le está gustando y se va. Y otra, sí me parecería muy bajo. Digo, entiendo el escenario, fue algo difícil. Justo el podcast pasado hablábamos del turco a selección, pues hoy él mismo se descarta y después se autodescarta después de esta mentada de madre general a toda la gente que quería hacer las entrevistas ahí en Televisa, porque además pues eran todos, ¿no? Y trataron de tranquilizarlo y él definitivamente no se tranquilizó. En el caso de David y del turco, Rafa, yo no los conozco tanto, tú sí.
No sé si también has comido en la casa del Turco Mohamed, pero yo divido a las personas en Nunca. buenas y malas personas. Y creo que los dos son buenas personas. El Turco tiene sus razones para calentarse. Desde mi punto de vista, se calentó de más, pero también entiendo esto. Te duele más que lo diga alguien a quien consideras, pues no sé si un amigo, pero alguien cercano, alguien con quien has compartido, a que lo diga cualquier otro, ¿no? Entonces eso hace que lo tomara con mucho más molestia. Y también cómo se lo contaron. Yo no creo que el Turco lo haya visto, honestamente. Yo no creo que el Turco lo haya visto, se lo contaron. No sé si le agregaron cosas o el momento también con la presión, con la tensión de ganar la final, pero como se vivió, pues eso hizo que perdiera un poco la cabeza. Ahora, independientemente de eso, Rafa, sea el compañero que sea, pues también el ver si le gusta tu comentario o no al entrenador, que pues está en un lugar donde se va a juzgar su trabajo y él decidió que no jugara Hugo González, pues tienes que tener un poquito más de apertura. Ya después las palabras más o palabras menos, a lo mejor y David utilizó palabras incorrectas, pero también no cada que es un comentario, una crítica, va a ir el técnico a amenazarte y a quererte golpear, ¿no? O a quererte insultar. Creo que tampoco va por ahí. No se tendrían que rebasar Eh, esas líneas. Pero bueno, yo espero en verdad y creo que Toluca está hoy con el camino puesto en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al proyecto para buscar ese tricampeonato. Espero que el arbitraje no haga de las suyas, ¿no? Y cobre venganza. Tú lo conoces mejor, o sea, sí quedaron como ardidos, como, ahora la va a pagar. Mira, yo creo que hay un escenario aquí que no podemos dejar de lado, ¿no? El hecho de que eh, ¿cuántas veces hemos visto que ha habido reacciones viscerales por parte de la empresa? Recordemos lo que hizo Santiago Baños, ¿no? Lo que hizo con compañeros de TUDN o con trabajadores de TUDN, que los obligó a resarcir públicamente la imagen de Baños, y todo fue porque Baños le dijo a Emilio, oye, me faltaron al respeto, ¿quiénes fueron? Fue Paco Villa, fue Bracamontes, estuvo también Enrique Bermúdez, o sea, en ese escenario queda claro que están dispuestos a tomar ese tipo de venganzas de cualquier manera. Mira, ¿sabes qué hermoso sería para mí que en junio, en mayo más bien, pudiéramos hablar de que no hubo ningún tipo de argucia, de ardid, de ataque personal contra el Toluca y contra Mohamed, pero yo lo veo muy ¿Te complicado. acuerdas De cuando verdad lo Atlas fue veo. bicampeón? Tenían los derechos Sí, Fox exacto. y no se quiso acercar con mucha gente más para practicar, e inclusive algunos jugadores se negaban. ¿Hubo repercusiones después? Pero, a ver, una cosa es que puedas marginar a otro medio y otra cosa, porque recuerda que los dueños de derechos de televisión sí marginan a otros medios, pero, y otra muy distinta es el insulto, o sea, la procacidad, la blasfemia tan contundente y que tengo entendido fue en vivo, en directo y a nivel Sí, sí. nacional. O sea, bueno, entonces, Sí. por donde le busques, ¿no? Pero bueno, esperemos que no exista, pero no, el hecho de que yo lo desee no significa que crea que en verdad no va a ocurrir. Me parece que lo del Turco va a ser muy complicado, lo de Toluca va a ser muy complicado y no sé si van a poder manejarlo correctamente en todos estos escenarios, ¿eh? Y aparte, Rafa, pues, o sea, no, son dos. Una que él dice que por nada regresa a la América. Se cansó de decir que por nada regresa a la América y encima va y los insulta a nivel nacional. No sé. Yo sí espero represalias, espero actitudes, hechos, Yo espero circunstancias, que no. Me situaciones de parece muy nefasto. Y retaliación. ojo que si lo hacen, no dudaría que el Turco les diga muchas gracias. Yo agarro mis cositas y me voy. Entonces, ¿qué significaría eso? Que ganaron la pelea, la ganaron dos veces en la maniobra y en hacer lo que se fuera. Pero también entiendo que el Turco eventualmente le va a surgir chamba en otro Tienen que lado, echarle principalmente ganitas, en porque su Argentina, ¿no? América, nomás no. No,
En fin, ya estaremos hablando el próximo lunes de las proyecciones de equipos, selección, bla, 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 bla.